Segundito. Ahora sí iniciamos entonces la clase con la grabación y todo incluido. Y como les decía, me interesa también que veamos directamente. Voy a bajar un poquito más la música para que no nos vaya a incomodar en la clase. Como siempre, es cualquier cosita técnica, me avisa nomás por el chat, obviamente. ¿Ya? Y de inmediato les voy a compartir acá la pantalla porque, un segundito, porque quiero que vean también el tema del temario, valga la redundancia, el tema del temario. A ver, ¿dónde lo tengo esta cuestión? Está por acá, miren. Chicos, temario Paez, nuestro mapa, muy importante, muy importantísimo que puedan, ojalá, al menos una vez a la semana estar revisando el temario. ¿Para qué? Para que se vayan acostumbrando a los títulos, a los temas que vamos a estar viendo. Nosotros estamos partiendo recién, vamos acá. Técnicamente avanzamos en todo esto. ¿Qué nos viene hoy día? Nos viene todo lo siguiente, todo lo que está acá. Y si nos va bien, también vamos a alcanzar a avanzar un poquito con la segunda unidad que tiene que ver sobre procesos y funciones biológicas. ¿Ya? Para que se den cuenta, ahí vamos a estar viendo. No sé si habían visto, ¿alguno de ustedes ha visto el temario, no? Les hago la pregunta. ¿Habían cachado el temario, no? Muy, muy, muy importante. Ahí estoy agrandando un poquitito. Muy importante que tienen que revisar el temario para familiarizarse, ¿ya? Así que ojo con eso. Ahora vamos a ver, como les digo, esta segunda partecita. Sí o sí lo vamos a ver todo eso. Y si con un poquito de suerte vamos a avanzar con esto. Si no, no importa. Otra cosa importante, el tema de, recuerden, módulo lectivo no está considerado en el pre-1, nos da el tiempo, ¿ya? Así que eso lo van a tener que ver, claro, por otras opciones, a través del libro. Bueno, en algún momento, de hecho, me habían preguntado si podíamos hacer el lectivo, pero dependía más que nada de cuánta gente se inscribía. Y no se inscribió tanta gente, entonces por lo mismo no lo vamos a ver, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, sin más preámbulo, vamos a sacar este temario, el famoso temario Paez, y vamos a continuar con nuestra clase de biología. Voy a sacar, denme un segundito que tengo acá el mouse y no quiero el mouse. Quiero esta tableta que la verdad no es que me guste mucho porque es un poco incómoda. Esta es la tableta que ocupo para escribir. Pero es lo que hay, lo que tenemos por ahora. Ideal después tener alguna tablet o algo así, pero bueno. A ver. Uy, creo que se me desconectó algo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicos, chicas? Sonó el USB antes de que conectara esto. No se me había desconectado el audio. Ya, perfecto. Ya, qué bueno. Ya está todo bien. Me asusté. Dije, oh, se me desconectó el USB, ¿no? Ya, pero estamos bien. Bacán. Ya, entonces, continuamos. Continuamos con la materia. Estamos en biología, en la parte bien entretenida. Hoy día vamos a ver justamente, vamos a finalizar lo que estábamos conversando respecto al tema de las células eucariontes. Recuerden, las células que tienen núcleo, ¿ya? Y para esto había que ver, en definitiva, la diferencia principal entre célula animal y vegetal. Quedamos en este esquema muy sencillito de lo que sería la célula animal. Por contraparte, tenemos la famosa célula vegetal. No es que se vea muy bonita la imagen, pero es para entenderlo en términos esquemáticos. Recuerden que la célula vegetal tiene una vacuola grande. Recuerden, función de la vacuola, almacenar agua. ¿Ya? Muy, muy importante. Y aparte los cloroplastos, otra diferencia fundamental. ¿Qué pasaba en los cloroplastos? Existía una molécula que se llama clorofila, y gracias a la clorofila, las plantitas pueden hacer la famosa fotosíntesis. ¿Ya? Eso es un poco en resumen de lo que estuvimos hablando. Y hay otras cosas más, el tema de la pared celular también, y otras cositas más que son relevantes y las vamos a ver después en todo caso, en otro contexto, digamos. Y esto sería, ojo que esto es más que nada para que lo tengan ahí después cuando revisen la diapositiva, para que tengan la parte más de materia. ¿Ya? Es exactamente lo que estamos viendo ahora. Ojo, muy importante, no se me vayan a confundir. Por ejemplo, acá en esta como comparativa dice, la célula animal tiene membrana celular y la célula vegetal tiene pared celular. ¿Está bien eso? Perfecto, está bien. Pero no se me vaya a confundir. No significa que una tenga uno y el otro tiene la otra simplemente. La célula vegetal tiene la pared celular, pero además también tiene la membrana. ¿Ya? Más la membrana plasmática. No vayan a pensar que una sí la tiene y la otra no. ¿Ya? Lo que pasa es que la vegetal, además, como un extra, tiene esta pared. ¿Ya? Ojo con eso. Todas las células tienen membrana celular. Todas. Sin excepción. ¿Ya? Pequeño detalle. Pequeño detalle que es muy importante tenerlo en cuenta.
Y por lo demás está todo bien, ¿ya? Así que, por si acaso, para que no se me vayan a confundir, chicos y chicas, anoten esta partecita, para cuando vean la diapo más adelante y cuando estén estudiando, no se vayan a confundir. Este tiene membrana celular y la otra tiene membrana más la pared, las dos cositas, ¿vale? Ok. Esto es para finalizar esta parte, ¿ya? Es un poco el cachito que nos quedaba de la vez pasada, de la clase pasada. Porque ahora vamos a hablar de algo muy, muy, muy importante que tiene relación con muchas cosas, que es la famosa membrana plasmática, ¿ya? Yo la vez pasada creo que les resumí el concepto de la membrana de una forma más espacial. ¿Cómo uno podría diferenciar una membrana cuando uno veía una foto de una célula, por ejemplo? Y yo les dije, la membrana es el borde, la parte más externa de la célula. Y en definitiva es lo que hace o lo que separa el medio intracelular del extracelular. Lo de adentro, lo de afuera. Si nosotros, seres humanos, fuéramos células, nuestra membrana sería nuestra piel. ¿Se dan cuenta? Porque nuestra piel, al fin y al cabo, hace la separación entre lo interno y lo externo. ¿Ya? Para que ahí tengan una pequeña analogía, para que lo vayan cachando por ahí cómo va el asunto. Entonces, ¿qué pasa con esta membrana? Que al fin y al cabo no es simplemente como la piel, que es una, por ejemplo, bueno, la piel no es que sea simple tampoco, tiene sus cosillas, ¿ya? Pero de una forma macroscópica uno ve la piel como un tejido y punto, ¿cierto? Bueno, la membrana obviamente no es un tejido, ¿ya? Directamente no lo es, pero lo que pasa es que es una matriz, es finalmente se le llama una bicapa, vamos a ver de qué cosa, bicapa lipídica se le llama incluso, que tiene un montón de cuestiones. De hecho, en este diagrama está súper bacán en el sentido que te dice, mira, tiene proteínas, tiene también algunos glúcidos, otras proteínas, canales incluso, proteínas que hacen que partículas puedan pasar a través, por ejemplo, de adentro hacia afuera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es una matriz súper compleja que al fin y al cabo permite muchas cositas. ¿Ya? Y acá vamos a ver unos conceptos también relacionados con eso, ¿ya? Pero antes practiquemos un poquitito. Vámonos al tiro con una pregunta. Al tiro, al tiro, al tiro. Vamos a practicar respecto a lo que vimos la clase pasada, ¿ya? Esta es una pregunta, un ensayo oficial. Si me dicen, Claudio, oye, esta cuestión ¿te puede entrar en la PAES? Sí, por supuesto que sí. Entra en la PAES. Ya, perfectamente, o no exactamente esta, obviamente, pero perfectamente una pregunta como esta, ¿ya? Así que, como siempre, segundito, iniciamos votaciones y a ver cómo nos va. Recuerden, es completamente anónimo, así que si se equivocan, no se preocupen. Lo importante es que quiero que se atrevan a participar de esto. La tabla describe 3 tipos celulares en función de 2 criterios de clasificación. El criterio es el límite externo y la zona donde se encuentra el ADN. Entonces, claro, acá nos están diciendo materia que ya conocemos directamente. En las procariontes, el límite externo es una pared celular, en la animal es la membrana plasmática. ¿Cuál será en la vegetal? La letra S, ¿a qué corresponderá? Ah, luego, la zona donde se encuentra el ADN, en la procariante, ¿cuál será? No nos dicen nada. En la vegetal es el núcleo y en el animal, ¿cuál será? Y ahí tienen que mencionarla según el orden que está acá. ¿Ok? Según este orden. RST. RST. O sea, primero digan, ¿dónde está el ADN en la procarionte? ¿Cuál es el límite externo en la vegetal? ¿Y dónde está el ADN en la célula animal? ¿Ya? Vamos ahí un ratito para que lo analicen. ¿Qué tal? ¿Cómo nos va? Perfecto. 30 segundos más. Así cerramos los 2 minutitos por pregunta. Quedan 2 personas ahí como pensando, ¿dónde será? ¿Cuál será? Cortamos al tiro mejor. ¿Ya? Vamos. Excelente. Ahí justito. Cerramos ahora. 5, 4, vamos. Muy, muy bien. Finalizamos. Miren estos chicos, chicas. Compartimos resultados. Ganó la alternativa B. Y, ¿qué les puedo decir? Que en definitiva, la respuesta correcta es la letra B. Muy, muy, muy
Bien. Excelente, excelente. ¿Ya? Efectivamente, en la procarionte tenemos el nucleoide. Recuerden que era un sector, no es un organelo como tal, es un sector donde está ubicado el ADN. En la vegetal, obviamente el límite externo es la pared celular. Y en el animal, donde está el ADN, en el núcleo. Recuerden que tanto la vegetal como el animal son células eucariontes, por lo tanto ambas dos tienen núcleo celular. ¿Ya? Buenísima, buenísima. Así que sigamos, perfecto. Y ahora, volviendo en materia. Uy, denme un segundito que se me acaba de caer el lápiz de la tableta. Acá estoy. Volviendo en materia. Yo les estaba hablando de la membrana plasmática. Y si ustedes tuvieran que decirme, o yo les dijera, ya, chiquillos, chiquillas, ¿cuál es la unidad molecular o cuál es lo más básico dentro de la membrana plasmática? La respuesta sería esta: los famosos fosfolípidos. Porfa, no se me pierdan con el texto que está acá de relleno. No nos interesa por ahora, ¿ya? Me interesa más la explicación. Muy importante. ¿Qué pasa con los fosfolípidos? Simplemente quédense con el nombre. Son lípidos o grasitas, ¿ya? Eso es importante. Lípido es como sinónimo de grasa. Las grasas son lípidos, ¿ya? Si es que no lo sabían, anótenlo. Lípido igual grasas, ¿ya? Que tienen un grupo o una cabeza que tiene fosfato, un fósforo, ¿ya? Fosfolípidos, fosfato con un lípido. Eso, directamente, eso es para que lo entiendan. ¿Qué ocurre acá? Y esto es muy importante porque vamos a ver ciertas cositas que tienen que ver con química. ¿Ya? Ojo con esto. Vamos a ligar. Normalmente, cuando uno veía química orgánica, ¡pum! Ahí siempre me preguntaban por nomenclatura. Bueno, vamos a hablar un poquitito, un pelín de química orgánica. Había una nomenclatura para poder, una representación clásica de la química orgánica que era así, no sé si la recuerdan, que uno escribía de esta forma. Y lo que te decía es que en cada vértice hay un átomo de carbono. Entonces esto nada más, esto se le llama hidrocarburo, carbono e hidrógeno. Ya, quédense con esa idea muy sencillita, nada más que eso por ahora. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Normalmente, y esto es un concepto muy como elemental, los hidrocarburos, así cuando están a secas, se les considera, ojo con la palabra, hidrofóbicos. Le tienen fobia al agua. Cuando hablamos de hidro, entonces, ¿alguien cacha Pokémon? ¿O eso es como muy de viejo? ¿Quién ha visto alguna vez Pokémon? Que yo cuando chico lo veía, no sé. Pero además que lo cachan. Hay unos ataques que decía hidrobomba, que salen los Pokémon de agua y tiran agua. ¿Ya? Lo hidro es agua. ¿Ya? Eso es como para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces, si yo les digo que es hidrofóbico, es que se lleva mal con el agua. Y resulta que el agua es una molécula que por características químicas es polar. Tiene, se podría decir, no es como que sea un ion, porque no es un ion, pero tiene una tendencia a una carga. Es como se dice una molécula polar. En cambio, los hidrocarburos, los lípidos en este caso, que son así, como sencillitos, simples, como lo que pasa acá con las colas de este fosfolípido. Las colas me refiero a estas dos cositas de acá, esta de acá y a esta de acá. Esas dos colitas son hidrofóbicas, o sea, esto con el agua se lleva muy mal. No obstante, la parte de arriba, la cabeza, se lleva bien. ¿Ya? Esta parte se lleva bien. Lo que ocurre en definitiva es que se hace una capa que se le llama semipermeable, gracias a los fosfolípidos. Hay sectores donde le va bien con el agua y sectores donde le va mal con el agua. A ver, acá Leo Martínez dice, no deja pasar muy bien el agua, supongo. Sí lo deja pasar porque hay mecanismos, ¿ya? De hecho hay unos canales que son específicamente, tienen nombre, se llaman las acuaporinas, ¿ya? No lo vamos a ver acá, no se preocupen, no es como tema de PAES realmente ese aspecto, pero sí, sí dejan pasar agua, ¿ya? Obviamente, de hecho el agua es fundamental, la dejan pasar sí o sí. Hay otras cosas que le tienen más mala, ¿ya? Pero piensen una cosa, que al fin y al cabo hay mecanismos, ¿ya? Y los vamos a ver ahora, en la clase de hoy día, ¿ya? Pero quiero que piensen en esto, que al fin y al cabo el fosfolípido es especial por eso, porque tiene esta forma. ¿Y qué ocurre acá? En esta imagen, de hecho, es sacada del video que les mandé la vez pasada, ¿se acuerdan? Como imaginarlo en 3D. Eso es como lo que sería la membrana plasmática, si uno lo viera en 3D. Esto se le llama, es un modelo, de hecho, esquemático, que se llama el modelo del mosaico fluido, ¿ya? Y lo que ocurre al fin y al cabo, porque se llama mosaico fluido, primero, porque lo que se ve por una cara, imaginémonos que esto es lo intracelular, vamos a poner acá una I de intra y esto una extracelular, una E de extracelular.
Lo que está acá estamos dentro de la célula y acá estamos fuera de la célula. Es un mosaico porque lo de adentro es distinto a lo de afuera, no es exactamente igual. ¿Ya? Eso es súper importante. Si tú lo ves por fuera o por dentro, no es análogo. Se ven distintos porque tienen distintas cosas. ¿Ya? Eso es un mosaico. ¿Y por qué es fluido? Miren acá los fosfolípidos, cómo bailan. Está como el mar. ¿Ya? Eso se refiere con algo fluido. Esto es la membrana. Si uno tuviera que imaginar la membrana, es así. ¿Ya? Tal cual. Entonces eso que está acá está representado en 3D de esta forma. Y tiene un montón de cosas, ya se lo había mencionado. Proteínas, glucoproteínas, tiene colesterol. Y ojo con esto, importante. ¿Quién ha escuchado hablar del colesterol? El tema, por ejemplo, no hay que comer tanta grasa saturada o carnes rojas o no sé, frituras, las frituras, lo clásico, porque tiene mucho colesterol. El colesterol tiene un problema médico que es muy conocido, que al fin y al cabo se va acumulando en tus venas, en tus arterias, y pueden taponarlas, y al fin y al cabo podrías sufrir algún infarto, porque no deja pasar el flujo sanguíneo. ¿Ya? Eso pasa con el colesterol. Pero resulta que el colesterol per se no es malo. De hecho, es necesario. ¿Dónde se ocupa el colesterol? ¿Dónde nuestro cuerpo, dónde está presente el colesterol de forma natural, ayudándonos? Dentro de la membrana plasmática. Porque, ¿qué hace el colesterol en la membrana? Si la membrana yo les decía que es fluida, que es muy fluida, está como medio desordenado, el colesterol lo que hace es darle rigidez, le da como más estabilidad. ¿Ya? A todas las células. Piensen que esto está dentro de todas las células de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos colesterol en cada una de las membranas plasmáticas de todas las células de nuestro cuerpo. ¿Ya? Ojo con eso. Interesante. De que lo sepan. Lo que pasa es que en exceso es malo. Todos los excesos son malos. Ya es como el típico cliché, así como siempre. Todos los excesos son malos. ¿Ya? Así que eso, tienen que tener en cuenta esos pequeños detalles, sí o sí. Ahora, ojo con esto, porque estas funciones y todo eso tienen que ver ya con algo funcional, valga la redundancia, y con algo que les podrían preguntar, sí o sí. Primero, como es un delimitador, obviamente va a proteger a la célula del medio externo. Obviamente, le da una forma estable, sí o sí. Esto muy, muy importante que lo vamos a ver ahora. Regula el transporte de sustancias. Chicos, chicas, quiero que anoten una palabra. La palabra es esta. No sé si la han escuchado hablar alguna vez. La membrana plasmática se dice que es semipermeable. ¿Alguien sabe qué significa semipermeable? Semipermeable. ¿Qué será semipermeable? La palabra, se los digo de inmediato. Semipermeable significa que es selectiva. Hay cosas que la membrana deja que pasen a través de ella para que entren a la célula y otras cosas que no las deja pasar. Cuando a ti te hablan de que algo es permeable, significa que sí lo deja pasar. ¿Conocen esta ropa, lo que es un impermeable? ¿Qué es un impermeable? Es una capa, una muda de ropa que te la pones cuando llueve, porque así el agua no pasa a tu ropa, no te moja. Eso es un impermeable. ¿Qué sería lo contrario a impermeable? Permeable, la palabra solita, permeable. ¿Ya? Ojo con eso. Si te dice que es semipermeable, o sea que hay cosas que deja pasar y otras cosas que no las deja pasar. Quédense con ese detalle, quédense con esa cosita, ¿ya? Importante. Bueno, ¿qué más? Permite la comunicación entre las células, reconocimiento celular y, como dice acá, motilidad de algunas células o organelos. Bueno, motilidad se refiere a movimiento. ¿Ya? De repente, claro, participa él. ¿Ya? Así que como para que tengan una idea genérica de qué va todo esto. ¿Ya? Pero lo que más me interesa es que recuerden esta palabrita que anotamos acá. Es semipermeable, es selectiva. ¿Ya? Y justamente ahora vamos a partir hablando de este tema. De lo que sería esta selectividad al momento de dejar pasar sustancias para adentro o para hacia afuera. Cuando nosotros hablamos de todo esto, hablamos de la función de transporte. Transportar lo que sea, moléculas, sustancias, elementos, lo que sea, lo que venga. ¿Ya? Entonces, normalmente, ojo con esto, se da la razón por la cual entran o no entran, se da por una razón electroquímica. Yo les decía que la membrana plasmática estaba hecha de muchos fosfolípidos. El fosfolípido, para recordarlo, cuando uno lo quiere simplificar, uno lo haría así.
una cabecita que es donde está el fosfato, que esto tiene carga, y le pondríamos dos colitas, por ejemplo, que son los grupos de hidrocarbonados que no tienen carga. Entonces esta parte le gusta el agua y en la otra parte no le gusta el agua. ¿Ya? Entonces, claro, uno puede ver de esta forma la membrana, pero ojo, que eso sería como un puro fosfolípido. ¿Cómo se ve la membrana? De hecho, un poquito explicando lo que estábamos viendo antes, uno la veía así. Los fosfolípidos van así y el otro va hacia el otro lado. Van así, uno al lado del otro. Esa era la forma. ¿Ya? Acá digo, la carga se establece según la unión de átomos. Me escribe Mati igual. Buena pregunta, Mati. Es que, claro, mira, la carga se da justamente por las características de los átomos que participan en la molécula. ¿Ya? Hay ciertos átomos que tienden a ser más iónicos, por ejemplo. ¿Ya? Y de hecho, eso lo vamos a ver mucho en química orgánica. Cuando veamos química orgánica, se van a acordar de esto. ¿Ya? Pero, por ejemplo, tenemos compuestos que al fin y al cabo tienen hidrógenos asociados, por ejemplo, a su molécula, a su sustancia, y tienden a soltar el hidrógeno. Y si se nos va el hidrógeno, es como que se nos fuera una carga positiva, por lo tanto yo quedo cargado negativamente. Por ejemplo, es un ejemplo muy banal, ¿ya? Pero sí, todo este tema se da de una forma electroquímica. Todas las moléculas, todo lo que existe, nosotros existimos por estabilidad electroquímica, ¿ya? Hay un tema obviamente muy complejo, que no viene al caso ahora, pero hay un tema el tema electroquímico, el tema de concentración también, etcétera, etcétera. Y ojo, porque acá hay un concepto que sí o sí quiero que hablemos y conversemos, que es la gradiente de concentración. Esto tienen que tenerlo muy, muy en claro. ¿Qué es una gradiente de concentración? Y quiero que piensen acá en un concepto muy, muy básico, ¿ya? Es como pensar, a ver, hay muchos ejemplos realmente, pero lo podemos pensar, un ejemplo sería, estamos en el metro, ¿ya? Imaginemos que estamos en el metro de Santiago, por ejemplo, no sé si alguno será de región y todo eso, pero imaginemos, o en una micro también podría servir, una micro, un bus o un metro, que está llenísimo de gente adentro, ¿ya? Imagínate que llegas a una estación de metro o de bus, da lo mismo, y tú estás abajo y te quieres subir, pero está lleno de gente. Si eso está lleno de gente, ¿te va a costar o va a ser fácil subirte si está lleno? Lo más lógico es que te va a costar subirte porque va a estar apretado. Apenas vas a caber, no hay espacio para ti. ¿Ya? Cuando yo te digo que te vas a subir una micro llena, estamos hablando que vas en contra de la gradiente de concentración. Y seguramente al momento de subirte, porque vas en contra, está como que está muy lleno, vas en contra, seguramente vas a tener que hacer fuerza, vas a tener que, permiso, ay, voy a estar apretadito, sí, no, te va a costar. En cambio, imagínate que tú eres de las personas que venías dentro de la micro apretadito, venías muy apretadito, y llegaste a la estación terminal, ¿ya? Del bus, como les digo, o de un metro. Y abren las puertas para que todos se bajen. ¿Qué va a pasar con la gente cuando se empiezan a bajar? Claro, se empiezan a pelotonar muchas veces, pero lo que ocurre es que la gente que está en el borde, a punto de bajarse, por un tema de que toda la gente se está bajando, bajan de forma natural, normal. No es que tengan que hacer fuerza para salir, ¿ya? Ojo con esto, porque todos bajan. De hecho, casi como que te llevara la corriente, así. Tú vas nomás, ahí te llevan, ahí todos empujan, no empujen, no empujen, y vaya avanzando. Cuando ocurre eso, es cuando tú vas a favor de la gradiente. Todos quieren bajar, tú estás a favor de todos. ¿Ya? Ojo con eso, es un ejemplo muy banal. Pero quiero que lo piensen de la siguiente forma, porque cuando uno habla de gradiente de concentración se refiere a concentración de sustancias, ¿ya? De donde hay más a donde hay menos. Ese es el orden, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, voy a hacer un dibujito muy, no sé si después viene un dibujito, pero no importa, lo vamos a hacer acá por si acaso. Si yo tengo muchas partículas, muchos puntitos rojos, acá, y yo les digo, y acá tengo uno solo, o dos, ¿ya? Si yo les digo que donde hay mucho, me voy al lado donde hay poco, acá, se dice que estoy a favor de la gradiente, ¿ya? Porque al fin y al cabo hay que hay muy poquito, hay más espacio, me voy al lugar donde hay más espacio, voy más cómodo, ¿ya? Eso directamente se le llama transporte pasivo, porque directamente no requiere energía, tú vas allá, estás cómodo, no hubo ningún problema. En cambio, si tú al revés
hay poquita concentración de una sustancia, en este caso de puntitos rojos, y me quiero meter al lugar donde hay muchos puntitos rojos. Eso es complicado, ya está lleno acá, está saturado, hay muchos puntitos rojos. Para poder entrar acá vas a tener que gastar energía. Y eso se le llama transporte activo. Muy importante. Pregunta, dice Martina, ¿tendría que ver esto con el ATP? Muy bien, más adelante, bueno, vamos a ver más allá del ATP, porque claro, cuando tú dices gasto de energía, efectivamente, hay ciertos canales, o de hecho transportadores, que la única forma de meter sustancias adentro de la célula, porque está lleno, ahí están en contra de la gradiente, está lleno, no pueden entrar al tiro. Entonces la única forma de meterlas es gastando energía. ¿Y cuál es la llave energética? ¿Cuál sería la molécula de la energía en el ser humano, perdón, en los seres vivos, no en el ser humano, en los seres vivos? El ATP. Muy bien. ¿Tiene que ver con el ATP? Por supuesto que sí. Para el transporte activo hay gasto de ATP. ¿Ya? Hay gasto de energía. Muy buena pregunta, Martina, te felicito. ¿Ya? Así que ojo con eso, para que recuerden ahí todas esas analogías, les pueden servir. Entonces, vamos a ir viendo más ejemplos, no se preocupen, si no entienden a la primera acá, van a entender a la segunda o la tercera. Pero quiero que se queden con este detalle, ¿ya? Gradiente de concentración al fin y al cabo habla de una diferencia de concentración. Y siempre, lo normal cuando uno dice que está a favor de la gradiente, es de donde hay más a donde hay menos. ¿Ya? Es como cuando tú estás ordenando. Tienes dos cajitas, una está llena de cosas, la otra muy vacía. Siempre uno trata de equilibrar, ¿cierto? Ese es el punto. Se busca el equilibrio para que no se sobresature todo. Y este es bueno, el ejemplo clásico. ¿Ya? Tenemos un soluto, un solvente. Acá la gradiente, si vas de mayor a menor concentración, obviamente sería a favor. ¿Ya? Eso es como el ejemplo. Y acá, chicos, chicas, está el resumen. Quiero que vean acá varias cositas. Nos vamos a tener un ratito acá sí o sí. La membrana plasmática permite el transporte justamente porque hay cosas que deja pasar fácilmente y otras cosas que no. ¿Ya? Por ejemplo, hay una difusión o un tipo de transporte y esto se lo tienen que aprender. Ojo con lo que vamos a ver acá. ¿Qué cosas se tienen que aprender? ¿Qué es la difusión simple? ¿Ya? ¿Qué sería la difusión facilitada? Obviamente, ¿qué es el transporte activo? ¿Y qué es el transporte pasivo? ¿Ya? Ahí lo marqué al revés. El pasivo y el activo. ¿Ya? Todo eso tienen que saberlo. Fíjense acá. Muy, muy importante. Acá estamos hablando de un gradiente. En este caso, casi todo quiere entrar, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué nos dice que estos puntitos como rosaditos o rojitos quieren entrar? Porque acá me dan el dato. Esta es la gradiente electroquímica. Hay más afuera que adentro. Entonces, si esto va hacia abajo, vamos a estar a favor de la gradiente. Me lo está dando este dato me lo da esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, primero, transporte pasivo. ¿Qué es lo que aprendimos del transporte pasivo? Va a favor de la gradiente. Todo el transporte pasivo va en el sentido hacia abajo, en este caso. ¿Ya? Porque va a favor de la gradiente. Donde hay más, a donde hay menos. Entonces, ¿qué opciones tenemos acá? Primera opción, difusión simple. ¿Qué es la difusión simple? Cuando en este caso, las partículas, las sustancias, lo que sea, pasa a través de la membrana. ¿Se dan cuenta? Pasó por entremedio de la membrana plasmática. ¿Cuál ejemplo tendríamos en este caso? Por ejemplo, podrían servir pequeños gases, muy chiquititos, gases diatómicos, moléculas muy pequeñitas y que sean apolares o que sean hidrofóbicas. Eso es importante. ¿Ya? Esto lo voy a poner acá. Para que lo anoten por ahí porque también es muy, muy relevante. Lo voy a anotar acá. Lo que es polar se le dice que es hidrofílico. ¿Ya? Lo que es polar es hidrofílico. Y lo que es apolar, o sea que no tiene carga, no tiene polos, eso vamos a decir que es hidrofóbico. O sea que no le gusta el agua. Lo polar hidrofílico, lo apolar hidrofóbico. Como la membrana plasmática dentro por las colitas de los fosfolípidos es apolar, es hidrofóbico, ya de partida, tú ya sabes que no deja pasar cualquier cosa. O sea, que necesita cosas que sean apolares para que pase por ahí entre medio. Acá se hace una abertura y puede pasar por ahí. Moléculas pequeñitas, eso es como lo típico que pueda pasar. Esa es la difusión simple. No obstante, ¿qué pasa si a lo mejor la molécula está cargada? O directamente no puede entrar. Bueno, tenemos dos opciones.
puede ser a través de difusión facilitada en el cual tenemos un canal o un transportador. ¿Cuál es la diferencia de un canal y un transportador? Normalmente el canal, ojo con esto, el canal es como un túnel que pasa, pum, por acá puedes pasar y punto. En cambio el transportador tiene mecanismos un poquito más sofisticados, ¿ya? Se cierra por una parte, se abre por el otro, o de repente puede ser incluso que deje, al mismo tiempo que deja entrar sustancias, está sacando sustancias también. Puede jugar esa dualidad. Eso va a ser transportador, es mucho, mucho más complejo, ¿ya? Pero son esas opciones directamente. Ahora bien, eso sería el transporte pasivo, a favor de la gradiente. Acá, ¿se gasta energía? No, no se gasta energía. Pasa nomás. ¿Por qué? Porque estoy a favor de la gradiente. Paso. Puedo pasar por entre medio si soy chiquitito y si soy apolar. Puedo pasar por un canal si es que soy muy grande o soy polar. O a lo mejor si necesito una ayuda un poquito más sofisticada, puedo pasar por un transportador. Y la otra opción que tenemos de transporte a través de la membrana plasmática es el transporte activo, y normalmente el transporte activo se da a través de transportadores como tal. ¿Por qué? Porque acá tiene que haber gasto de energía, y esos mecanismos de gasto de energía, de gasto de ATP, normalmente lo hacen estos transportadores o estas proteínas transportadoras. ¿Ya? Entonces por eso acá dice, mira, se invirtió energía. ¿Por qué energía? Abajo había poquito, ahí arriba hay mucho. ¿Y en qué sentido va este? Va hacia arriba. O sea, va en contra de la gradiente de concentración. Hartas cositas estamos viendo acá. Hartas cositas. Me detuve harto ratito a explicar esta parte. ¿Ya? Si les queda de repente un poquito confuso, es importante que después, por ejemplo, puedan ver la grabación, entiendan esta parte y lo vayan digiriendo de a poquitito, poniéndome en el caso que a lo mejor alguno de ustedes no se acuerda absolutamente nada de esto. Obviamente la mayoría lo debería haber visto en el colegio, es un tema que es bien repasado igual, es como bien, como les decía hace rato, toda esta materia entra hace mucho tiempo en la PSU, PDT, PAES, sigue entrando, ¿ya? Así que ojo con esto. Palabras clave, si es que están muy perdidos, entiendan lo que es una gradiente de concentración. Uno dice que está a favor de la gradiente donde hay más a donde hay menos, cuando voy en ese sentido. Está en contra de la gradiente si estoy de donde hay poquito a donde hay más, donde está muy lleno, allá voy en contra. Si voy en contra de la gradiente, gasto energía. ¿Ya? Y luego ya aprenderse estos detalles. Difusión simple, paso directo, difusión facilitada, paso por canal o transportador. Listo. Eso es. ¿Ya? Lo acabo de repetir de nuevo de una forma mucho, mucho más clara, más directa. Esto, si me dicen, Claudio, profe, ¿hay que saberlo? Sí. ¿De memoria? Sí, de memoria. Tienen que aprendérselo. ¿Ya? ¿Pueden haber preguntas de este tipo? Por supuesto que sí. ¿Ya? ¿Cómo van con esta parte? ¿Qué tal? Me he dado hartas vueltas, igual como, no sé, su nivel obviamente, me interesa que lo vayan entendiendo bien. ¿Ya? Pero bien, esa es como la idea. Entonces, acá miren un ejemplo, muy clásicos también, de si estamos hablando de difusión directamente con el transporte, ¿cómo se llama esto? Pasivo con difusión simple. ¿Qué tipo de moléculas pueden entrar? Por ejemplo, bueno, acá yo sé que no están así en todo caso, pero bueno, puede entrar algunas moléculas como el agua, pero lo que pasa es que el agua también entra por canales, que se llaman las aguaporinas, pero bueno, no importa. El agua, algunos gases, no sé, algunos hidrocarburos, porque se sabe que son apolares, son hidrofóbicos, entonces pueden entrar, que ojo, tienen que ser chiquititos, no tan grandes. Una molécula gigante no entra así, pero moléculas que son hidrosolubles, o sea que son polares, como la glucosa, no entra. Los iones no entran. ¿Qué se necesita para que entren este tipo de sustancias? Canales, transportadores. ¿Ya? Ojo con eso, independientemente que estén a favor o en contra de la gradiente. ¿Ya? Acá, a ver, voy a leer una cosa. ¿Puede haber un transporte activo y pasivo al mismo tiempo en la membrana? Interesante pregunta. Puede haberlo si estás hablando de sustancias distintas, no de una misma sustancia. Ejemplo, voy a poner un ejemplo al tiro. Hagamos el caso acá de, imagínate, vamos a tomar el caso de los iones. ¿Ya? Ocupemos por ejemplo, el hidrógeno. Vamos a poner abajo 3 hidrógenos, el ion hidrógeno. ¿Ya? Y vamos a poner acá, por ejemplo, arribita el potasio también. Vamos a poner 2 potasios más y acá vamos a poner un potasio más. Fíjense bien acá.
quiero que se olviden de la otra sustancia. Olvídense del sodio, del cloro y del calcio. Solamente quiero que veamos hidrógeno y potasio. Si se dan cuenta en este ejemplo de acá, si yo les digo, vamos a ver, les voy a mencionar que de inmediato todo el transporte, todo lo que se está moviendo va a ir desde acá, desde lo de afuera hacia lo de adentro, hacia abajito. ¿Ya? Va a ir hacia abajo, directamente. ¡Pum! Hacia abajo. En ese caso, directamente, podríamos decir que podemos estar en posición de tener un transporte activo y pasivo al mismo tiempo en relación a la gradiente. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, fíjense bien acá. Si vemos el hidrógeno, acá tenemos una de hidrógeno. Vamos para abajo, pero acá ¿cuántos hay? Hay 1, 2, 3 de hidrógeno acabo de dibujar. Entonces acá voy en contra de la gradiente, porque hay más allá donde voy. Ya está lleno. Entonces eso sería un transporte activo. ¿Ya? Tengo que gastar energía. Ahora, el potasio. Si uno lo ve acá, tengo acá 3, 1, 2, 3, y acá solamente tengo 1. Entonces acá voy a favor de la gradiente de concentración. ¿Ya? Entonces sería pasivo. Pues les digo, si son distintas sustancias, puede darse el caso de que según la sustancia puede haber transporte activo y pasivo al mismo tiempo. Depende de la sustancia. ¿Ya? Recuerden, eso lo determina la gradiente. ¿Ya? A ver, voy a leer de inmediato. Dice, profe, entonces el movimiento de moléculas por medio de las proteínas transportadoras de la membrana celular sería transporte activo. Ojo con eso. El transporte activo no lo determinan las proteínas ni que pasen por un transportador, lo determina la gradiente de concentración. ¿Ya? Las proteínas transportadoras y los canales son simplemente un medio para que pasen por ahí. ¿Ya? Pero para decir si es activo o pasivo, lo determinan las gradientes. Si voy a favor de la gradiente, es transporte pasivo. Si voy en contra de la gradiente, es transporte activo. ¿Ya? Buena pregunta, Sidney. Buena pregunta para que no haya duda con eso. No tiene que ver con la proteína ni el transportador, tiene que ver con la gradiente, lo que define que sea transporte activo o pasivo. ¿Ya? Importante, importante. Bueno, sigamos. Acá hay un par de ejemplos igual, sí o sí. Chicos, esto es para que después lo vean simplemente. No quiero que se me marean acá. Es directamente un resumen, ¿ya? De justamente todas las cositas que hay que entender. Tenemos los solutos. Sabemos que los solutos pueden pasar a favor o en contra de la gradiente. Si es a favor de la gradiente, ya sabemos que tenemos varias cositas, varias opciones. La difusión simple, la facilitada, pueden ser moléculas polares o apolares, y eso según eso, claro, si son apolares pueden pasar por entre medio de la membrana, por lo tanto difusión simple. Si son polares no pueden pasar a través de la membrana, por lo tanto necesitan, en este caso le llaman carriers, bueno, canales o transportadores, ¿ya? Así que eso. Y lo mismo, si son iones, que significa que un ion es polar, obviamente, va por canales, sí o sí. Y si van en contra de la gradiente, puede ser por bombas o transportadores, ¿ya? Y eso sería más activo. Eso, nada más que eso. Cosas interesantes que puedan recordar también, que el agua, cuando entra, tiene un concepto específico, ¿ya? Es lo que se le llama la osmosis, ¿ya? La osmosis es el transporte directo del agua. Así de simple. Cuando pasa el agua a través de la bicapa lipídica, osmosis. ¿Ya? Tienen que acordarse de ese detalle. La osmosis, como dice acá, no osmosis, osmosis. El del lado. Y además hay otra forma de transportar cosas para adentro o para afuera, que es lo que se llama directamente la endocitosis y la exocitosis, pero eso es un mecanismo completamente distinto. No es un transporte a través de la membrana, sino que se hace una cápsula, como que la membrana encapsula algo que va a entrar a la célula y va a hacer directamente una cápsula que viene del aparato de Golgi. Acuérdense esto, un organelo que era para la exportación, va una cápsula directamente de membrana y pum, sale hacia afuera. ¿Ya? Si no lo entienden así, después vamos a ver unos videitos, yo creo, y lo van a entender perfecto. ¿Ya? Lo que es la endocitosis y la exocitosis. Endo hacia adentro, exo hacia afuera. ¿Por qué acá no pasa a través de la membrana? Porque normalmente es cuando se considera sustancias o moléculas muy, muy grandes. No van a caber entre medio de la membrana, son gigantescas. Entonces, ¿qué se hace? Se capsulan y se meten para adentro. ¿Ya? Eso sería como concepto o de forma genérica. Esto tienen que aprendérselo, idealmente tienen que saberlo bien. Sí, tienen que saberlo bien. ¿Ya? Vamos con la pregunta. Vamos a ver qué tal. Vamos ahí. Ya, a ver. Vamos a ver cómo vamos. Votaciones. Vamos a reiniciar acá. Continuar.
y ahí les debería estar apareciendo. Leámoslo al tiro. Con respecto a la difusión simple, interesante, difusión simple, y a la difusión facilitada, ¿ya? No estoy hablando de transporte activo o pasivo, estoy hablando de simple y facilitada. Ojo con eso. Es correcto afirmar que en ambos tipos de transporte, alternativa A, las sustancias movilizadas presentan a alta masa molecular. ¿Hablamos alguna vez de la masa? En algún momento. Cuando hablé de endocitosis y exocitosis, como que dije algo de la masa, ¿no? Cuando era mucho. Pero bueno. Después, la B. ¿Se requiere de la hidrólisis de ATP como fuente de energía? No se me confundan. Profe, hidrólisis de ATP, ¿qué es esa cuestión? Ya, si le hablan de hidrólisis de ATP, piensen que el ATP se está gastando, ¿ya? ¿Se requiere de ATP como fuente de energía? Para que no se me confundan. Letra C. Las sustancias movilizadas atraviesan por la bicapa de fosfolípidos. Ya. Letra D. ¿Se requiere de proteínas transportadoras presentes en la membrana? O letra E. El movimiento neto de sustancias ocurre a favor de la gradiente de concentración. ¿Ya? Difusión simple y facilitada, recuerden. ¿Ya? Las vamos a dejar ahí un ratito. Vamos a dejar que testen un poquito más. Ya, 10 segundos más. Últimos 10 segundos ahí para los que están con la duda. Póngala nomás, vamos, ahora. Y 2, 1, vamos a cerrar. La pongan. Finalizar votación. ¿A dónde está? Le hacer clic. Listo. Ganó. Les voy a compartir de inmediato. Ganó la alternativa E. El movimiento neto de sustancia ocurre a favor de la gradiente de concentración. Y efectivamente, la alternativa correcta es la letra E. Ganó la mayoría. Bien, 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 bien. La que tuvieron dudas, la letra C. Ya, entre la C y la E se fueron. Vamos a dejar de compartir acá. Entre la C y la E. Miren lo que pasa acá, chiquillos. La C dice, las sustancias movilizadas atraviesan por la bicapa de fosfolípidos. Ojo con eso. La única que atraviesa la bicapa, directamente al menos, es la difusión simple, la única. La facilitada ocupaba una proteína o un transportador. ¿Cuál es la gracia de la simple y la facilitada? Que efectivamente ocurría al favor de la gradiente. Si no se acuerdan, bueno, revisemos el tiro esta cuestión de nuevo. Fíjense. Nos preguntaban por la difusión simple y la facilitada. ¿Qué es lo que tienen en común? Claro, la simple pasa entre medio de la bicapa y la facilitada puede pasar a través de una proteína, un canal o un carrier. Todo esto son proteínas, ojo con eso. ¿Qué es lo que tienen en común? Que todas estas de acá van, en este caso, a favor de la gradiente de concentración. ¿Ya? Porque es un transporte pasivo. Recuerden, a favor, transporte pasivo. En contra, transporte activo. Se gasta energía. ¿Ya? Eso es. Muy, muy bien. Ojo que esto es una pregunta oficial. Oficial. Eso es lo que me interesa. Hay muchas preguntas que yo pongo en lo mismo, porque quiero que ejercitemos igual. Ya sí o sí, independiente que estemos pasando materia y todo eso, tenemos que ir ejercitando, ¿ya? Así que para que lo tengan en cuenta. Y ahora vamos a la última parte de esta clase, ¿ya? Que tiene que ver con los tipos celulares, chicos y chicas. Acá tenemos que entender una cosa. Nosotros hemos hablado de organelos, hablamos de transporte, hablamos de varias cosas que tienen que ver no solamente con estructuras, sino que también con funciones, ¿ya? Respecto al tema de la célula. Pero resulta que, claro, nosotros definimos célula animal, célula vegetal y sería. Pero resulta también que dentro de las células animales, por ejemplo, dentro de nosotros mismos, tenemos un montón de células que son distintas. Porque al fin y al cabo hay especialización. Los distintos tejidos de nuestro cuerpo tienen células especialistas. La sangre, aunque no lo sabían, no sé si lo sabían, por ejemplo, la piel es un tejido. No sé si lo habían escuchado hablar, un tejido biológico. Ya, directamente. Ahora, dentro de la sangre tenemos también células. Están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, entonces también podríamos considerarlo como una especie de tejido. ¿Ya? Los huesos tienen células. Los músculos tienen células. Bueno,
Lo importante de esta parte que aparece directamente en el temario de la PAES es que entendamos justamente cómo contextualizar, cómo darle sentido a lo que hemos aprendido de las células ahora en un contexto de quizás un órgano o un tejido especialista, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Si no me equivoco son 4 para ser exacto. El primero, la célula muscular, ¿ya? De hecho, o las fibras musculares se le podría decir también. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la célula muscular es súper distinta a lo que uno normalmente piensa de una célula. Cuando nosotros hablábamos de células normales, decíamos, ah, mira, imagínate como un circulito que es la membrana y dentro tiene un núcleo y tiene los organelos, bla, 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 y todo por dentro y listo. Pero resulta que la célula muscular no tiene nada que ver con esto. ¿Siguen siendo células? Por supuesto que sí, pero son células súper especializadas. Y son especializadas porque están separadas en forma de fibras y son continuas. Eso es súper importante. De hecho, se dice que las células musculares no tienen un núcleo celular, sino que son células multinucleadas, porque es como que estuvieran fusionadas. Imagínate muchas células que se fusionan. Obviamente la membrana queda por fuera y todas estas células fusionadas tienen su propio núcleo celular. Por eso se le llama multinucleadas. Y también por eso, cuando uno ve en microscopía estas fibras musculares, uno ve varias manchitas. Una manchita acá, una acá, eso que se ve como medio oscurito. ¿Y qué es eso que está ahí? Son los núcleos de las células, que están fusionados. ¿Ya? Ojo con esto. Muy importante que lo recuerden. Sí, podría salir una pregunta, por supuesto que sí. ¿Ya? Así que ojo con eso. Y acá lo que pasa, en definitiva, y acá no se asusten tanto por los nombres, porque acá también siempre yo les dejo acá un poquito de texto para que puedan estudiarlo después, pero eh, como es una célula muy especialista, ya muy diferenciada, tiene ciertas características, aparte de que está fusionada la célula, son como organizadas en fibras directamente, y aparte de todo eso, se le cambian el nombre a algunas cositas. Por ejemplo, el citoplasma se le dice sarcoplasma, ¿ya? La membrana se le dice el sarcolema. Pero no se preocupen, ya en ese aspecto no quiero que se asusten con respecto a que me estaba dando el profe más palabras raras y no caché ni una. No, tranqui, ¿ya? Esto simplemente es para que entiendan que en definitiva hay una especialización. ¿Y qué ocurre con estas células? Porque están en forma de fibra y todo eso. Bueno, estamos hablando de célula muscular. Cuando hablamos muscular esquelético tiene que ver con el movimiento voluntario. Ojo con eso, ¿ya? Músculo esquelético, movimiento voluntario, lo que nosotros podemos contraer. Y lo que ocurre, justamente, que la contracción ocurre por un juego de proteínas que se llama la famosa actina y miosina, que hacen como esto. Cuando tú contraes, se hace así. Cuando te relajas, se va así. Contraes, pum, se relaja así. Y esto ocurre dentro de las células. Por eso tienen esta especialización tan extraña, que no se compare nada a las otras. ¿Ya? Esa es la gracia. Célula muscular esquelética tiene todas estas características. Completamente especialista. ¿Ya? Ojo con eso. Muy interesante. Siguiente. Los enterocitos. Esto anótenlo, ¿ya? Quiero que vayan anotando justamente ya. La muscular esquelética. Multinuclear. Tiene varios núcleos, perdón. Se compone como una fibra, ¿ya? Para permitir la contracción. También es importante. Ahora, el enterocito tiene que ver con células que son especialistas del intestino. Vamos al sistema digestivo. Ustedes saben, en la PAES no entra el sistema digestivo. Antiguamente en la PSO entraba. Antiguamente, cuando la di yo, entraba el sistema digestivo. Hay que aprenderse todas las cuestiones. Ahora no. Pero sí es importante que recuerden de que nuestros intestinos tienen células especializadas para la función del intestino. ¿Qué ocurre en el intestino? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la función del intestino? En este caso, por ejemplo, el delgado, intestino delgado. Ah, mira, Mati hizo una acotación, no la había leído, Mati. Quiero decir esto literalmente. Mira, fue recién, fue hace un minutito o dos. No sé si lo dije yo, pero lo quiero leer textual, porque esto lo pondría acá como una diapo, muy importante, lo voy a leer. Que lo mandó por directo, ustedes no lo están viendo. Dice, esta célula, se refiere a la célula, al estar especializada, ciertos organelos específicos deben estar más desarrollados, ¿verdad? Por supuesto que sí. Sí y sí. Según el tipo celular, hay organelos que tienen que estar especializados. Y les voy a dar un ejemplo de inmediato. Ya me voy a saltar un poco la pregunta que estaba haciendo.
El intestino delgado, por ejemplo, tiene una función de absorción, ¿ya? Y al fin y al cabo lo que pasa es tomar, saca los alimentos ya procesados, digeridos por ciertas enzimas y todo eso, lo mete dentro de la célula para después llevarlo a la sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar que a lo mejor dentro de estas, digamos, de estas células, seguramente vamos a tener más, no sé, lisosomas, por ejemplo, para poder digerir, porque ¿qué pasa? Piensen una cosa, vienen muchas sustancias desde afuera. Los lisosomas, ¿se acuerdan que era para romper componentes, moléculas? Por ejemplo, tienen además los famosos desmosomas. ¿Qué es un desmosoma? Esto no lo mencionamos anteriormente, y de hecho acá hay otras cositas, hay unas cositas que se llama el gap junction, y al fin y al cabo son como la zona oclusiva. Son como estructuras proteicas que ponen como un sello a la célula. ¿Por qué? Porque yo quiero que el alimento no llegue y se me ponga por entre medio acá y pase acá, por ejemplo, una proteína que no nos dimos cuenta y pasó la sangre por entre medio. No, tiene que pasar por acá, por dentro de la célula. ¿Ya? ¿Qué más? Miren esto que es interesante. Si se dan cuenta, en la parte de arriba de los enterocitos tenemos las famosas vellosidades, que acá te las muestran de esta forma. Son así. Al fin y al cabo, son como que, imaginen la membrana plasmática, es como que yo la empezara a estructurar, pero solamente hacia arriba, ojo, lo que da hacia el intestino. Tienen como más forma. ¿Para qué sirve eso? Esto es para lo que se llama aumentar la superficie de absorción. Y digo, ¿qué me estoy hablando? Piensen lo siguiente. Si esta célula no tuviera estas vellosidades, sería solamente así, por ejemplo. Voy a contrastarla. Y otro que es así. ¿Ya? La parte de arriba es la única parte, la que estoy marcando acá, es la única parte que puede recibir a los nutrientes que están ingresando. Solamente la parte de arriba. Entonces, si nos damos cuenta, yo acá, ¿cuánta superficie de contacto tengo? Tengo poquita. Solamente lo que se da por arriba. En cambio acá, si yo tengo estas vellosidades, o sea, aumento mi superficie de contacto con el medio, en este caso con lo externo, con la parte donde pasa la comida en el intestino delgado, la comida puede entrar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y también por entre medio de estas cositas, por acá, por todas partes. Esa es otra característica muy especial de los enterocitos. Recuerden, enterocito, célula del intestino, célula intestinal, ¿ya? Y al fin y al cabo, o sea, la parte de arriba absorbe. En general, claro, es como la función del enterocito, es como captar los nutrientes que ya están procesados, ya están más chiquititos para que absorban. Todas las células pueden absorber, obviamente, ¿ya? Pero uno esperaría justamente que acá haya como organelos más desarrollados con respecto a que entren cositas. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, el aparato de Golgi. Recuerden que el aparato de Golgi tiene que ver con exportación, porque acá no solamente la comida entra, ¿ya? Sino que después tiene que salir hacia abajo. ¿Y qué hay hacia abajo? ¿Qué tenemos hacia abajo? Tenemos sangre. Tenemos la linfa también, que son otros conductos, pero ¿qué pasa? Que al fin y al cabo los nutrientes vienen del intestino, fueron procesados, son absorbidos y después son llevados a la sangre. Pero antes de llegar a la sangre, ¿por dónde pasaron? Por los enterocitos. Y no por entre medio de dos enterocitos, porque por eso existen estas desmosomas, para que no entren por ahí, está sellado. Solamente para que se absorban por acá. ¿Ya? Muy interesante eso. La parte de arriba efectivamente sirve, esas vellosidades sirve para que haya más absorción. ¿Ya? Otro ejemplo de una célula especialista directamente. ¿Ya? Vamos a lo siguiente. La neurona. Este es un clásico también. ¿Qué pasa con la neurona? Se han escuchado hablar que supuestamente las neuronas no se dividen. Ya que, por ejemplo, lo que pasa con algunas drogas, que cuando la gente consume droga, hay muchas neuronas mueren y después no se pueden recuperar. Eso es más cierto que mentira. Es sutil, ojo, no es tan absoluto, porque igual hay regeneración neuronal, pero es una tasa tan baja, no es como la piel al fin y al cabo. Si tú te haces una herida en la piel, ya te sale una costra, te sale un poquito de sangre y bueno, se va a sanar con el tiempo. El tema de las neuronas, no es así, no es tan simple, es mucho más lento, no todos los tipos neuronales se van a regenerar de la misma forma, tú igual vas a perder redes, entonces redes neuronales de pensamiento, de no sé, todo eso, entonces igual es distinto, es un poquito más delicado, pero no es que no existe regeneración, pero existe, pero más bajo. ¿Qué ocurre con la neurona? Es una célula especializada en la transmisión de impulsos nerviosos. Tenemos un núcleo, tenemos lo normal, pero ¿qué pasa acá? Tenemos ramificaciones, los famosos axones o las dendritas, ¿ya?
Todas estas características de las neuronas permiten que se propaguen los impulsos nerviosos. Aparte tiene otras cositas. El tema, acá no vamos a ver sistema nervioso, solamente quiero que hablemos de la neurona en términos genéricos, pero por ejemplo, no sé, tenemos la famosa vaina de mielina, que hace que el impulso nervioso sea más rápido, va como saltando en cierta forma, a través del axón. El axón, recuerden que se refiere a esto, como al cuerpo por donde va el impulso. ¿Ya? Eso es el axón. Entonces acá tenemos otro ejemplo clásico de célula especialista, las neuronas. Muy distintas, obviamente, a lo que sería, imagínense, comparen esto con una célula muscular o con un enterocito. No tiene nada que ver, nada que ver. La muscular, sistema locomotor, para movernos, ¿cierto? El enterocito, sistema digestivo. Neurona, sistema nervioso. Sistemas completamente distintos necesitan tener neuronas especialistas. Obviamente. ¿Ya? Muy, muy importante. Vamos a la última, creo que está acá. Y páncreas. ¿Quién sabe lo que es el páncreas? Si es que no lo saben, directamente es un órgano que tiene varias funciones realmente, pero normalmente la función que tiene es producir ciertas sustancias, ¿ya? Muchas sustancias de muchos tipos, hormonas, incluso algunos componentes que pueden ser digestivos, etcétera, etcétera. Ahora, piénsenlo así, si es una célula secretora de sustancias, tiene que ser una célula especialista para la exportación. ¿Qué es lo que uno pensaría que el páncreas debe tener muy desarrollado? Obviamente debe tener muy desarrollado estas células, digamos, su retículo endoplasmático liso, el rugoso y el aparato de Golgi. Debe ser lo más desarrollado. Ya, bien, ahí está, me hablaron de insulina. Muy bien, exactamente. Insulina glucagón, muy, muy bien. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre acá. Tienen que pensar a nivel celular genéricamente hablando. Ok, es una célula secretora que produce mucho tipo de hormonas, de sustancias. Entonces, uno esperaría que los organelos que se encargan del transporte y la exportación de sustancias van a ser los más desarrollados. Sí o sí. Lo que pasaba, por ejemplo, con los músculos, no lo mencioné. Los músculos, cuando uno hace ejercicio, piensen en eso. Uno gasta poca o harta energía. Mucha energía. ¿Cuántas mitocondrias cree que pueden tener un músculo? ¿Pocas o muchas? Muchísimas. El músculo necesita todo el rato gastar ATP, por lo tanto debe tener muchas mitocondrias. Recuerden que la mitocondria es el organelo que produce el ATP, donde se crea, digamos. No es que la produzca ella, porque hay varios procesos que ocurren ahí, ¿ya? Pero es donde se crea la mayor cantidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, cómo lo que hemos aprendido de organelo y todo eso lo podemos relacionar con tipos celulares. ¿Ya? En este caso, célula secretora, claro, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso y rugoso, lo que va a la exportación. ¿Ya? Ahí, mire, ahí ya respondí antes la pregunta antes que pareciera. Sí o sí, ¿ya? Para que se entienda. Chicos, hemos descartar, le vamos a poner acá. Hemos terminado la clase del día de hoy. Justito tiempo, mira, una horita. Partimos exactamente a las 6:05, son las 7:05. ¿Ya? Estuvo un poquito más densa, ¿no? ¿Qué les pareció? La parte de transporte quizás los pueda haber mareado un poquitito, espero que no sea así. ¿Ya? Lo importante es que sigan repasando, ¿ya? Que sigan repasando, que sigan entendiendo cómo poder unir todos estos conceptos que estamos viendo de lo más elemental a cositas más de aplicación, como lo que estamos hablando de los tipos celulares, ¿ya? Todo eso lo van a ir viendo, ¿vale? Estuvo un poco más densa, creo yo, en el término de que hay más cositas que se están metiendo, pero por lo mismo, que no les vaya a pillar la máquina con el estudio. Vayan estudiando, ¿ya? Siguen haciéndolo. Vamos a dar acá la despedida para la grabación. Vamos a dejar de grabar. Adiós.